cositas Sí, chiquitas. Doc. No es intención dar una charla de esto porque creo que la gente se muere si le dan una charla hoy de COVID, pero sí me parece importante que hay muchos temas que conciernen a ustedes, que es importante por lo menos charlarlo y ver mi perspectiva en Córdoba y lo que pasa en el mundo, ¿no? También tengo que decir que la bioética en mi entrenamiento siempre ha estado presente. Yo trabajé 15 años en Estados Unidos y para ejercer la medicina tenía que tener educación médica continua, 50 a 100 créditos por año, de los cuales había un porcentaje importante de necesidad de tener créditos de ética, ¿no? Por ahí eso, en la educación médica continua de los médicos es importante, y no hablo de los residentes, sino de los médicos de staff. Ahora, pasando al tema, le voy a compartir un poquito lo mío. ¿Me ve la presentación? Sí, Doc. Sí, sí, Muy bien. perfecto. Entonces, muy cortito, de nuevo, me parece que este virus que nos ha atacado a todo el mundo, todavía nadie puede encontrar el animal intermediario que le dio el virus a la gente. Sabemos que el murciélago en herradura es el huésped definitivo, pero hay un intermediario. Puse uno de los animales sospechosos para la Organización Mundial de la Salud, el pangolín, pero todavía no se sabe la calamidad de salud pública más grande del siglo XXI, y probablemente, si Dios quiere, vaya a ser la única. Una cosa muy importante también que nos ha llevado es que esto es una revista de informática del MIT, es decir, no es una revista médica, y un poco lo que está pasando también con esta pandemia es que estamos teniendo mucha información científica en lugares de medicina que no son medicina de por sí, sin hablar de las fake news o las otras cosas, ¿no? También es muy importante que la ciencia no es suficiente para la recuperación de esta pandemia. Ha sido un gran avance, sobre todo las vacunas, la velocidad de producción, pero claramente, y bueno, los americanos le ponen STEM, que quiere decir Science o Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, como lo más importante para el progreso del ser humano. Pero también de este reciente ensayo dice que las ciencias sociales, las humanidades, las artes para la gente y la economía son muy importantes para lograr unirnos para luchar contra esta pandemia. ¿Qué nos da cada uno? De nuevo, la parte científica con datos nos ha dado la vacuna, métodos muy modernos de testeo, por ejemplo, los genes que uno puede ahora en tiempo real saber si está con la mutación de tal o cual lugar y si es riesgosa o no, tratamientos efectivos con estudios clínicos y medidas de prevención. Es decir, que la ciencia y tecnología e ingeniería, porque trabajan en conjunto y deberían trabajar siempre en conjunto, nos ha dado. Pero después tenemos las ciencias sociales, que es muy importante para estudiar por qué las personas vacilan con las vacunas y cómo se puede hacer para que eso no suceda. Hay evidencia histórica, es decir, la historia nos ayuda a decir que los barbijos son eficaces. Ahí no necesitamos un estudio randomizado y controlado, sino la historia. Y también, entre otras cosas, algunas de las cosas importantes, perspectiva, según los datos de las ciencias sociales, que siempre se dicen que son cualitativos, pero definitivamente ayudan al ser humano, ¿no? Me parece que eso globalmente, esta pandemia, lo ha exagerado, para bien y para mal. Y en la parte de algunos expertos, de un lado y del otro, infraestructura física, en las calles, en los sistemas de energía, en los shopping. En cambio los otros, en la parte social, en las necesidades básicas de la gente, en la comida, en la sanidad, que pueda
pagar sus rentas o sus necesidades, y también muy importante por el aislamiento, sobre todo la gente añosa, la lucha contra la soledad. Es decir, y estos son algunos ejemplos, no estoy diciendo que todo esto sea lo que cada ciencia tiene o cada habilidad, no ciencia, perdón, importante. Bueno, las formas de contagio, esto ha sido claramente demostrado ahora. Necesitamos estar en ambientes ventilados, tener distancia de 1,5 metros, 2, evitar el contacto con el aerosol o las gotitas de saliva por medio de los barbijos, y mucho menos el ambiente, ¿no? También este cuadro, aunque un poco difícil, me parece que para el manejo, ya sea las características clínicas, el diagnóstico, el tratamiento de esta enfermedad, es por estadios o etapas. Y eso es muy importante porque la gente dice, a mí me dieron tal cosa, a mí me dieron la otra, y la verdad que el tratamiento y el manejo no solamente depende de la severidad de la enfermedad, que ahí dice asintomático, presintomático, leve, moderado, severo, crítico, sino también del estadio. Y hay un estadio inicial que es viral, que el virus se está replicando y se ve en azul, y con el paso del tiempo empieza a haber la inflamación que el cuerpo produce, y a veces es suficiente para eliminar el virus, pero a veces es una respuesta tan exagerada que la inflamación misma daña al ser humano, y después en amarillo tenemos los anticuerpos y la terapia antiinflamatoria. Y de nuevo, ya se sabe hoy que uno de los causantes principales de muerte es una reacción exagerada de inflamación. Por eso, por ejemplo, los corticoides al final del tratamiento son muy efectivos para disminuir la mortalidad y la morbilidad. Volviendo, una de las cosas también que digo yo, que para que se entienda lo que hace uno, a nosotros como grupo asesor, a principios del año pasado, no me acuerdo si fue en mayo, junio, nos convocó el ministro de Salud de Córdoba y el vicegobernador y el gobernador para hacer un grupo asesor del gobierno para ayudar con todas las medidas y todas las decisiones que se discutían con el COE y el grupo. En realidad es una experiencia muy buena, a veces estresante. Nos tocó decidir, por ejemplo, sobre el hospital italiano. Todo, una vez vuelta a fase, diría que esos son los lugares, los momentos más difíciles que pasamos, y obviamente después, al final, en octubre, fue el pico de contagios y la casi abrumación, llegamos a 80% en las unidades críticas, siempre trabajando como asesoría. Me parece que es bueno, pero un poco yo lo planteo al inicio, también hace falta asesores de otras especialidades, entonces también se formó otro grupo y hay subgrupos que tienen psiquiatras o psicólogos, especialistas en las ciencias sociales y económicas, y hay otro grupo más reciente de subespecialistas de vacunólogos sería. Yo, por suerte o por desgracia, estoy en todos. Creo que para mí es un honor, desgracia lo digo sarcásticamente, siempre ha sido un gusto y un placer poder participar y ayudar, y también aclaro por las dudas, porque por ahí la gente dice, obviamente en mi caso yo no cobro, creo que ninguno de los asesores cobramos, que yo sepa, para, digamos, para hacer declaración de conflicto de interés o como se llame. Siguiendo con el tema, ya me queda poco, una de las propuestas que tiene mucha discusión ética es el certificado de vacunación. Algunos expertos dicen que podrían empeorar las desigualdades, porque ¿quién tiene el certificado de vacunación? El que consigue por dinero, por más presión
que tiene social o estratificación social una vacuna y puede viajar y puede ir a tal lugar o a tal lugar. En realidad, la mayoría de los expertos dicen que empeoraría la inequidad, también comprometería en la privacidad de la gente, empeoraría la estratificación social y discriminaría más a los marginados. Con excepciones, como pasa con la vacuna de influenza, tiene que ser obligatorio y presentar el carnet a los trabajadores de la salud, porque nosotros somos peligrosos si no nos vacunamos. Ya se sabe que si un médico que asiste a gente en asilo de ancianos no está vacunado con la gripe y se contagia, puede enfermar un montón de ancianos y matarlos. Lo mismo pasa en este caso, es decir, que todos los trabajadores de la salud y que trabajan en los asilos de ancianos deberían vacunarse con carné y pasaporte. Después la certificación, digamos, el pasaporte de vacuna, yo no digo el carné que tenemos nosotros, entiéndase bien lo que estoy explicando, ¿no? Eso me pareció bastante importante remarcar, que a lo mejor ese pasaporte que en algunos lugares del mundo se está tratando de imponer puede terminar siendo más discriminatorio. Esto es algún resumen que está en boga ahora. Tenemos las vacunas, la de Johnson y Johnson, la de Pfizer y Moderna, que creo que son las más efectivas, la de Gamaleya, la tercera más efectiva, la de AstraZeneca u Oxford, Novavax, que todavía nosotros no hemos recibido, Sinovac, que vamos a recibir, y la Sinopharm de abajo, que sí estamos recibiendo. Uno se puede fijar la eficacia más baja clínica para prevenir, algo moderado es 66% y la más alta 95%. Pero esta columna es la más importante, porque la eficacia de casi todas las vacunas contra la enfermedad grave, la que mata, es arriba del 90%. Diré que la única que es 85% es la de Johnson y Johnson. Entonces, estos números son muy importantes. Esa es la noticia buena. La noticia mala está acá, que está la variante de Reino Unido, la variante de Manaus y la variante sudafricana, que pueden ser la de Manaus más contagiosa y la sudafricana, que esquiva la eficacia de las vacunas, de ciertas vacunas, y puede esquivar el sistema inmune y convertirse en una variante que domine el mundo y no nos ayude. Entonces, eso me parece hoy en día muy importante saberlo. Algunos datos nuevitos de ayer y anteayer, o de ayer y hace un par de días, se está demostrando que esta cepa sudafricana desarrolla los que se han infectado con esa cepa tienen muy buena anticuerpos contra todas las otras cepas peligrosas del mundo. Entonces, de esa manera uno puede adivinar cuál sería, no digo adivinar así como porque sí, sino científicamente, y cuál sería la mejor antígeno y modificación de la proteína espiga para que sea más efectiva la vacuna. Ya se está haciendo Moderna una vacuna muy adecuada para la cepa sudafricana. Y también hay evidencia que este virus SARS-CoV está evolucionando en el mundo de una forma convergente, es decir, que muchas de estas variantes nuevas tienen las mismas mutaciones. Entonces, eso también sería indirectamente buenas noticias, porque tendría un límite. Ese límite claramente está si estamos todos vacunados, o la mayoría. Otra cosa muy controvertida en cuanto a innovación y descubrimiento, y que se está hablando, yo creo que nosotros, y pasa mucho con los remedios, con las copias y con las no copias. La patente de una empresa para un descubrimiento y un gasto económico, con la protección económica y la liberación de la patente para que todo el mundo la copie y haga copias mucho más baratas. Me parece que esta idea entre medio, un pool de patentes para obtener vacunas y terapias para todos a un precio y eficacia buena, lo manejaría la Organización Mundial de la Salud, o lo maneja,
acelera la fabricación genérica de vacunas y terapia contra COVID-19, mientras que protege los incentivos de las empresas para seguir invirtiendo en investigación futura, cosa muy importante si nos agarra otra pandemia. Y podría ser una forma de evitar inequidades a los países como el nuestro, o peores que el nuestro, con pocos recursos. Es decir, algo entre medio, entre restricción tipo Europa y Estados Unidos, que si no hay patente y no se ha vencido, no se puede hacer un genérico similar mucho más económico. Entonces solamente se benefician los que tienen recursos. Y para terminar mi pequeño comentario, para mí 2 libros claves recientes, el millón que hay, relacionados. Uno de un biógrafo americano que habla sobre una premio Nobel reciente, creo que fue el año pasado, Jennifer Doudna y una francesa Carpentier, que descubren lo que va a terminar siendo lo que fue en otra época los descubrimientos del DNA de Watson y Crick. Estas personas, entre otras, muy relacionado al tema moderno, describen la edición del gen por una metodología que se llama CRISPR-Cas9, que se saca de las bacterias. Las bacterias, para protegerse de los virus, tienen estas enzimas que cortan el DNA cuando están infectadas por el virus en memoria, y es como un sistema inmune. Y eso ahora se usa para editar el gen humano, con lo bueno y lo malo. Lo bueno es que si yo edito el gen, por ejemplo, de una enfermedad genética como enfermedad drepanocítica, que tortura a la gente, le puedo modificar y curar una enfermedad. Lo malo es que uno podría modificar los genes o editarlos, porque ese es el término, no son transgénicos, sino editados, podría editar para fines malos. Y al lado está un libro nuevito, debe tener un mes, de innovación, cómo trabaja. De nuevo, y Jennifer Doudna, apenas le dieron el premio Nobel, en el 2020, inicio del 2020, puso toda su tecnología como experta en RNA para diagnóstico de COVID-19 y SARS, que es un virus RNA. Y después al lado un libro que habla de innovación, y creo yo que eso es una de las cosas que hoy está viendo, cuál es la diferencia entre un creador y descubridor y un innovador. Siempre se lo critica, por ejemplo, a Thomas Alva Edison, porque no descubrió él la bombita de luz. Hay un montón de descubrimientos, pero yo creo que la gran diferencia es que Edison fue un innovador. ¿Y qué quiere decir innovador? Es una persona que utiliza un descubrimiento nuevo y lo puede hacer económico, accesible y diseminado a todo el mundo. Probó 6.000 microfilamentos de vegetales para encontrar el correcto y hacer que la bombita de luz anduviera. Entonces, cuando uno ve la historia de la bombita de luz, hay un montón de gente que ha creado un montón de cosas, pero realmente han sido pocos los innovadores. Lo mismo pasa con las vacunas, lo mismo pasa con todas las tecnologías modernas, lo mismo pasa con un montón de cosas, por ejemplo, remedios. Entonces, me parece que ese punto de vista de innovador, ¿qué implica desde el punto de vista ético? Que hay pelea, y un poco el libro de Matt Riley lo dice. Hay gente que se pasa 40, 50 años después de que ha descubierto algo brillante peleándose por la patente con otro, y en general no hay ninguna innovación para el beneficio de la humanidad. Entonces, si nosotros no entendemos cómo surge todo esto y cómo tenemos que hacer para producir beneficio a nuestra humanidad o a nuestro mundo, incluido la naturaleza, terminamos peleando por cosas que no tienen relevancia. Hasta ahí termino y dejo abierto que me pregunten más cosas. Sí, hay unos buenos minutos de preguntas. Lo que podemos es habilitar los micrófonos. A mí lo que me gustaría en tal caso
que avisen para saber quién habla de las preguntas. Y yo ya puse el formulario en el chat de asistencia. Entonces, yo arranco con una que un poco, incluso le pusimos un título, no sé, no muy acordado con usted, no sabemos. Al final, vieron que está el refrán, mejor pedir disculpas que permiso, yo ni lo acordé, pero le pusimos escenario local, ¿no es cierto?, aquí, Sí. de la pandemia. Les quería preguntar, así como yendo al hueso, ¿no?, del tema. Dicen que ya estamos en la segunda ola, así como mirada personal, con toda esta interesante, y si después nos quiere ampliar lo del italiano, lo de esto que esa papa caliente, esos momentos tan complicados que le tocó como asesor. Le quería preguntar, se viene la segunda ola, ¿no es cierto? Tenemos una población relajada, bueno, está viviendo esto de esta manera. ¿Qué le parece a usted que diría, pucha, no, al final tuvimos una primera oportunidad, el primer aprendizaje, y no hemos podido capitalizar para esta segunda ola como de manera preventiva, ¿me entiende? Digamos, primera Sí. ola, no, algunas enseñanzas sacaron. Bueno, nos agarra la segunda ola y esa enseñanza no la hemos capitalizado, no sé, en acciones, en praxis. No, le quería preguntar, ¿y Sí. cómo ve que nos espera esta segunda ola? ¿Cómo nos agarra Córdoba, sobre todo? Creo que todavía tenemos un espacio para que no nos vaya tan mal. Creo que la enseñanza más grande es que no tenemos que encerrar tanto tiempo como pasó el año pasado. Nos sirve eso y la gente se ofusca y termina haciendo lo mismo. Creo que tenemos que ser más concretos en la medida que tomamos y localizadas, ya sea por barrio, por ciudad, por jurisdicción, por lo que sea, por ciudad del interior de Córdoba, etcétera, etcétera, según los datos que nos da el ministerio, obviamente, y los test. Eso por un lado. Lo segundo que hemos aprendido es que hasta que no tengamos la gente que se tiene que vacunar y la que más le pone presión al sistema de salud, es decir, la gente más grande, más de 60 o 70 años, con vacunas, no tenemos que proteger estando en ambientes ventilados, con distanciamiento social y barbijo. Y yo digo una cosa siempre más, cuando me preguntan, doble barbijo, si yo tengo 85 años y voy al almacén, puedo usar doble barbijo, es decir, el barbijo quirúrgico común y el tapaboca. Eso me protege casi como un N95. Entonces eso sí lo hemos aprendido. Tenemos que dejar más la sociedad productiva abierta, pero a eso, hasta que sepamos más cuál va a ser la gran cantidad de gente o no, y que tengamos más vacunas, no podemos relajarnos. Me parece que el problema es que segunda ola seguro que empezó. El problema es que por ahí es lenta la segunda ola. Entonces, de nuevo, hay que tener medidas que sean óptimas y duren en el tiempo. Si yo hoy decido una medida dura y estricta y resulta que demora dos meses la famosa ola en picar, en llegar a la cumbre, hay muy poca gente que tolera eso. De nuevo, me parece que tenemos que trabajar entre todos para que esa segunda ola no ocurra con un pico altísimo y nos dé 2 meses más, si Dios quiere más, para vacunar más gente, ¿no? Está bien. Ahí hay 3 preguntas, una en el chat de YouTube, pero y más preguntas van entrando, que Andrea Sosa, creo que del San Roque me parece, también preocupa la ola de gente que se está complicando por otra enfermedad, hace como un comentario, no sé si esto, por ejemplo, ya había muchas preguntas, no sé, en cierto eso, si la vacuna contra el resfrío se podía aplicar con esta de COVID o todo ese tema. ¿Cómo ves a nivel epidemiológico, infectológico, este tema de otras enfermedades? Sí, eso también ya lo hemos visto y ya hay recomendaciones nacionales. Esta es la época entre otoño, es decir, en el otoño empezamos a vacunarnos contra la gripe y hay gente que necesita con ciertas indicaciones de neumonía también. Entonces, como uno quería vacunar a la gran mayoría de gentes antes de que viniera el otoño y el invierno con la COVID para que tuviéramos distancia, pero eso me parece que va a ser muy simultáneo, así que la conclusión de todos los expertos a nivel nacional y muchos países, 2 semanas. Entonces, si yo hoy me coloco la de COVID,
que sería lo más importante, tengo que esperar por lo menos 2 semanas para colocarme neumonía de Ah, gripe. Y por el contrario, si todavía no tengo turno de COVID y tengo la vacuna hoy de influenza, de gripe, neumonía, me la coloco y tengo que esperar 2 semanas. perfecto. Voy a hacer otra pregunta, pero esto del chat del YouTube, que hay que ubicarla, la dijo que usted estaba hablando, así que hay que ubicarla ahí en el medio de su charla, lo que comentó. Verónica pregunta, en los subgrupos, ¿no? ¿No entraría la MCTI? Pregunta, no sé bien a qué se refiere, simplemente esto es lo que dice Verónica del Valle por YouTube. Dice, no, en los subgrupos, ¿no entrarían las MCTI? No sé, esa abreviatura... MCTI. No sé si Verónica, ¿usted la entiende, Sí, no sé Doc? qué es MSTI. Claro, a mí me pasa lo mismo, pero bueno, por ahí Hay, que para el hay, quedó. yo leo algunas cosas, Andrés, y Dale, una de las dele, Doc. personas plantea los cuidados que, sí, definitivamente el 2020, esperemos que no pase este año, ha habido una disminución de, por ejemplo, las medidas de prevención de cáncer, de vacunación de niños y un montón de otras medidas de salud pública necesarias que se han puesto medio, se pusieron por razones obvias, medio en espera, y que la idea es que no vuelva a pasar ahora, que se deje todos los vacunatorios, todas las medidas de prevención para prevenir cáncer, para prevenir enfermedades, hipertensión con su daño, que se siga asistiendo. Por eso digo, creo que eso ya lo aprendimos, no tenemos que dejar de hacer eso. Allí no sé si usted puede responder, pero ahí le digo, Carlos Romero pregunta, para los agentes de salud no en relación de dependencia, el acceso a las vacunas antigripales, ¿cómo prevé la accesibilidad y provisión? Parece que eso, eso es la Bueno, pregunta. la pregunta es siempre, el gobierno y el ministerio empieza a nivel nacional y después baja a las provincias, envía vacunas, que creo que es la primera semana de abril, para los trabajadores de salud, después los trabajadores de salud, para las mujeres embarazadas, en este momento embarazadas y un mes después del puerperio, y después para la gente mayor de 65 años a través del PAMI. Y después hay una combinación con cada obra social para que uno pueda, entre 18 y 65 años, con enfermedades, como se dice, predisponentes o comorbilidades, también colocarse. En general, la vacunación de gripe el año pasado fue muy buena, debería ser igual este año y mejor. ¿Por qué? Porque el año pasado no hubo gripe y no hubo bronquiolitis porque no hubo actividad en los colegios. Y este año no vamos a estar cerrados. Entonces, es el año que más nos tenemos que vacunar para las enfermedades respiratorias que tienen vacunas, ¿no? Okay. Bueno, acá Carlos, que mi madre, no sé si la Carlos Judicelo va algo eso, como dice, como No hay asesor, problema. muy bien, acá ya se tenía que venir preparado. ¿Considera que los medios de comunicación han manejado correctamente la información? Usted que ha salido mucho en los canales, por lo menos locales, ha sido consultado por distintos medios. ¿Usted le parece que han manejado bien la comunicación? Esa es la Yo he pregunta. salido un montón, diría que es como la infodemia, hay de todo, hay bueno, hay más o menos y hay malos. Hay con buena fe y hay con mala fe y con más o menos fe. Diría que es para elegir. Por Y usted, ahí, en general. ¿sí? Los medios locales, ¿no? Hablo, ¿no? Medio Córdoba, los Sí, sí, cordobeses, ¿no? De eso no. sí. Sí, perdón, Me hable usted. parece que hay de todo. Hay gente que tiene ganas de ayudar, por lo menos eso manifestaban mucho cuando uno lo entrevistaba y querían de buena fe. Hay otros que quieren decir siempre cosas negativas y por ahí ayuda que uno diga, qué sé yo, con las vacunas que no llegan, que insultan, entonces creo que, yo no me acuerdo todo, pero siempre hay un problema nuevo, pero en general me parece que tienen buena fe, en general diría. Ahí Mónica Toler, que yo me sumo, es un tema que alguna diapositiva ahí que me quedaron pregunta, era, bueno, desde la bioética, ¿cómo se puede resolver la inequidad con respecto a que las vacunas lleguen a todos los países cuando los laboratorios y los países dominantes están comerciando con su patente? Ese pool de patente de la OMS sería la solución. Usted lo dijo, incluso ahí lo que quedó en esa diapositiva
como que quedaría como, no sé si una patente más económica o como se comenta que, por ejemplo, algunos retrovirales HIV, algunos países directamente rompieron la patente y esperaron el juicio de los laboratorios. Usted está como No, más no, es una patente, no es más barata si no se trabaja con distintos lugares. Por ejemplo, una empresa europea o americana tiene una patente y contrata a una empresa argentina, una empresa de India, una empresa de China para hacer el producto más barato para ciertos sectores. Entonces, me parece que eso es el pool de patentes, a eso se refiere. Si lo maneja o lo manejara, porque ya está activo, con pocos recursos obviamente, la Organización Mundial de la Salud. Lo que pasa es que la reacción del ser humano y de todos los países que ya se sabía es primero me salvo yo y después salvo a los otros. Y ninguno de los países que ha recibido las vacunas actúa de otra manera. Entonces, no sé si Argentina tuviera 100 millones de dosis, no actuaría diciendo primero me vacuno toda mi población y después pruebo con lo otro. Es muy difícil evaluar la conducta o reacción humana. No lo justifico, pero ya sabía que eso iba a pasar. Ya se sabía que iba a pasar porque los países con menos recursos demoran, ya pasó con la gripe H1N1. Se calculaba que hasta el 2022, 2023 para tener todas las vacunas. Sí, hay algunos, seguimos con una pregunta, un comentario, algunos bioticistas, sobre todo muy alineados en una corriente latinoamericana y con su posicionamiento, hablaban de que hasta podía simular un patentamiento de vacunas, sobre todo como lo están manejando laboratorios privados y todo el lucro de renta, y entra toda una especie de teoría capitalista en el tema. Entonces decían en la biótica había que, sobre todo esto, que no, los países más desfavorecidos no podían acceder porque justamente no tenían ese poder de compra. Digo, usted esa posibilidad de algo así tan, en ese sentido, sí, más como apropiacista de este tipo de patente, no lo ve conveniente, porque son los laboratorios que No, lo mueven que pasa esto. es que no debe ser fácil, es decir, ahí viene otra cosa, digamos, por los remedios también pasa lo mismo. Uno podría hacer genéricos, y a veces se hace, de remedios o drogas que uno tiene en la química. Una vacuna nueva es más complejo. Yo creo que la forma a largo plazo, y un poco por eso puse innovación, y Argentina sin ninguna duda está capacitada, deberíamos tener capacidad para reaccionar bien para protegernos, ¿no? Y producir. Ha pasado, porque Argentina ha hecho 18 millones de dosis de AstraZeneca, pero ¿qué pasó? La mandó México a envasar, no hay vidrio. Muy bien. Entonces, por eso digo, no es tan fácil cuando es una pandemia, porque hay mucha gente. Sí, perdón, Doc, siga, por No, digo, eso es lo complejo. Entonces, no sé si hay una respuesta única. Eh, es complejo, es muy, muy complejo y uno tiene que seguir trabajando cada uno en su sector. De nuevo, yo digo, Argentina tiene innovación en diagnóstico, innovación en tratamiento, innovación en prevención. Eh, entonces, la materia prima la tenemos. A lo mejor nos falta más inteligencia, digamos, de toda la sociedad para trabajar en conjunto. Todavía veo todo lo que hace este gobierno, la mitad de la Argentina no lo quiere, y si viene otro gobierno, la otra mitad no lo quiere. Me parece que esta es la pandemia, todos tenemos que ser uno, ¿no? Hay Andrea Sosa, que como aclara la pregunta anterior, que claro, ella habla como oncóloga, ¿no es cierto? Que la cantidad de complicaciones, falta de control, es como que esta pandemia asolutizó todo el panorama sanitario, ¿no es cierto? Patológico, y por ahí descuidó las otras enfermedades, ¿no? Eso lo he escuchado ahí, que poco control de los cardíacos, los diabetes y demás, ¿no? No sé. Sí, no sé si pregunto o comentario, pero no sé si ve esto que Sí, se tiene sí, por toda la estoy de balanza. acuerdo. Creo que uno de los problemas que en todos lados se ha visto, por ahí uno dice, por ahí aquí lo lleva uno a reflexionar profundamente. Realmente estamos exagerando, pero yo digo, yo comparo, primero hay acceso a mortalidad. La Organización Panamericana de la Salud
en conjunto con el Ministerio de Salud de Córdoba, calculó exceso de mortalidad en todos los meses, en 10 meses desde que tenemos la pandemia, y eso está claro, es decir, uno lo ve eso. No pasa todos los días que se muere gente que no se tenía que morir a diario, continuo, desde el año pasado. No es que tuvimos octubre mal y se paró. Se sigue muriendo gente, se sigue enfermando, las unidades críticas están. Entonces, no es una cosa que uno la inventó, la creó, existe. Entonces, tenemos que terminar con esto, con las vacunas, pero en el camino no debemos dejar las otras cosas de lado. Virginia Viale del Materno, la Vir, dice, buenas tardes, se suele hablar de vacunar a personas de riesgo por edad mayor de 60 a 70 años, pero no se dice nada de vacunar a las personas con enfermedades de riesgo más joven y laboralmente activas. ¿No deberían ser tenidas en cuenta como prioridad en el acceso de la vacunación COVID-19? Sí, sin ninguna duda, y eso está planeado. Lo que pasa es que pasa como siempre, hay que, digamos, administrar la escasez. Los que más se mueren son los pacientes mayores de 80, de 90, de 70, 60 años. Si hay vacuna para todo ese grupo, después se baja a la gente que tiene entre 16 y 60 años y tiene las comorbilidades o enfermedades que predisponen a un cuadro más grave. Y también se está haciendo estudios en gente más joven, porque la gente más joven, muy raramente, pero pasa, tienen infecciones, síndromes multisistémicos graves. Y lo primero, obviamente, y ahí van todos, los trabajadores de salud. Entonces, los trabajadores de salud, no hay diferencia entre grupo etario, no hay diferencia con comorbilidades, es decir, y son los que tienen que estar, porque son los que están todo el día a riesgo, ¿no?, de enfermarse. Pero sí, definitivamente son un grupo esos. Un grupo. Ahí, Luca, ¿quién es Luca? Está usando el Zoom de su hijo, pregunta, buenas tardes, ¿cuál sería el enfoque de la bioética en relación a la educación, las clases? ¿Se está evaluando el impacto en la socialización y aprendizaje? Considera importante en salud mental de los niños también, ¿no? Le preguntas este tema, que habló algo de lo social, no una mirada solo sanitaria, ¿no es cierto?, epidémica, sino otras miradas. Creo que pregunta por ese lado, si se ha evaluado todo ese tema de educación y su impacto sobre todo. Sí, claramente, yo no soy el especialista por eso, pero sí hace falta, eso es una de las cosas que está bien obvio ahora, de las cosas nuevas, que tiene que ser manejado por los expertos y tenido en cuenta para que nadie indirectamente sufra los efectos de los controles de la pandemia, ¿sí? Alguna pregunta que mencionó recién, esto de la estación en México, debe ser, Patricia Eugenia Porro dice, la falta de la demanda del envase ya es una visión geopolítica y económica, ¿no? Como preguntarse por qué pasó todo esta falta de coordinación de cosas, ¿no? Como producción y falta de envase, como, sí, como cualquier día no se pensó antes, medio raro que no se pensó antes, ¿no? Por el, se venía hablando, sí, yo creo que se pensó mucho. Lo que pasa es que, de nuevo, uno puede pensar, pero también es como el amarrocar, se dice, ¿no? Hay gente que amarroca más rápido que otra, puede ser ciudades o países, hay gente que es más prevenible que otra, entonces me parece que hay mucho de eso también a nivel societario. Definitivamente es un problema sociopolítico, geopolítico y económico, pero bueno, es lo que está pasando en el mundo. Uno pasó y lo tenemos que tratar de revertir para beneficio de la sociedad, ¿no? Bueno, ahí hay me parece un comentario de Erika, ¿no? Pero dice, lamentablemente la politización de la pandemia conduce a que los medios de comunicación más masivos difundan información sin rigor científico que solo tienden a generar disconformidad, confusión y profundizar la grieta con un interés muy distante de la prevención. Creo que de la bioética debería haber un posicionamiento que exija que la información se limite a respetar las recomendaciones sanitarias probadas que generen conciencia en la población y se distancien de los intereses parcializados, ¿no? Como un comentario. Yo digo, ojalá, no sé si quiere usted decir algo, toca. No, y sí, pero uno de los problemas más serios que ha tenido esta pandemia es la infodemia, es decir, la cantidad de información con mala fe,
sin evidencia científica, sin nada concreto, que llevó a un montón de cosas. Pero yo creo que eso es propio del mundo moderno, con todos estos medios sociales y fácil de contactarse, y es una cosa que la humanidad va a tener que aprender a mejorar. Vale, dice, creo que reforzando, creo que todo el esfuerzo del programa de OMS sobre vacunas, creo que COVIMAC, algo así se llama, dice, ¿cómo se me fue la pregunta, pero hablaba esto, cómo así llegar, me parece acá, Mónica, algo se debe poder hacer para que la vacuna llegue a todo el mundo y especialmente donde más se difunde el virus. Es como una preocupación, me parece que es, no sé, Doc, Sí, usted. bueno, eso se planeó. Es más, ahora creo que entre estos días va a llegar el primer grupo de vacuna de AstraZeneca a través de la Organización Mundial de la Salud, que también Argentina participó, y nos vamos a recibir, no me acuerdo cuántas dosis, pero eso ya está. Definitivamente, entidades como la Organización Mundial de la Salud son necesarias. Creo que todavía nos falta, y ojalá que esta pandemia nos enseñe que para prevenir una catástrofe global tenemos que trabajar todos con la misma idea de derrotar al único enemigo que tiene la humanidad en este momento, que es el virus y todas las consecuencias de lo que tratamos de hacer para pelearlo, para bien y para mal. Entonces, si no trabajamos en conjunto, no vamos, y no pensar como mi país o mi ciudad, sino como mi tierra, mi naturaleza, mi mundo, ¿no? Dos inquietudes, pobre, casi un poco pregunta de todo tipo, hasta fuera de su especialidad. Le hago una de su especialidad, dice, ¿por qué de la infectología, del COVID, ¿por qué se produce la reinfección de COVID? Dice. Porque hay Sí, muchas razones. Primero, que la inmunidad todavía, es decir, la infección inicial no parece ser, digamos, efectiva para prevenir todas las infecciones. Hay muchas mutaciones o variantes que el virus va haciendo a medida que pasa de persona a persona. Eso es típico de una población que nunca estuvo expuesto al virus. Si la población estuviera expuesta masivamente, que es más peligroso, o estuviera vacunada, no habría reinfecciones, no habría variantes, no habría muertes, sería lo ideal. Todos vacunados. bueno, conectando, pero ahí ya lo sacamos, acá le están pidiendo que sea así sociólogo, experto en comportamiento social, digamos. Acá pregunta que está bien, lo aprovechamos y lo tenemos aquí a nuestra disposición. Dice Patricia, ¿cómo llegar a los trabajadores de salud que creen que ya al estar vacunados están protegidos y se relajan? Y si desde la ciencia es complejo transmitir que debemos seguir cuidándonos. Y pregunta, ahí es una afirmación, ¿cómo hace que los trabajadores de salud no se relajen, ¿no? Por eso digo, es casi psicología social. ¿Hay posibilidades de que se habiliten los vacunatorios en todos los lugares existentes de la provincia, tanto municipal, provincial y privado? Eso puso como dos preguntas en una. Sí, lo primero no es fácil, pero sí hay mucha información social sobre cómo lograr que la gente no se relaje. De nuevo, yo no soy el experto para eso, pero he escuchado varios especialistas en el tema. Definitivamente, siempre digo, el ejemplo sería, si somos 6 en la casa y hay uno vacunado, y los 5 otros se infectan, lo más probable es que ese vacunado se infecte. Al revés, si los 6 están vacunados o 5, el uno que no está vacunado no se va a infectar. Y ahí viene el famoso rebaño. Hasta que no tengamos inmunidad en rebaño, no nos tenemos que descuidar. Y la segunda pata era sobre... Lo que le preguntaba, si habilitar vacunatorio un poco más extendido, digamos, Sí, usar toda la capacidad de logística de sí, la sí. provincia, incluso los privados, dice. El plan es, bueno, el hospital ya está vacunando, los privados, hay los que se han puesto de acuerdo para vacunar, ya lo están haciendo. El plan es para abrir mucho vacunatorio. Córdoba tiene un número gigante vacunatorio. El problema es que si abrimos todo, no hay vacuna. Entonces la gente se va a ofuscar yendo a un lugar que no tenga vacunas. Creo que lo van a hacer progresivamente. A medida que sigan vacunas y lleguen, van abriendo.
porque los lugares tienen que ser seguros, tienen que ser amplios, con espacio, para que la gente esté distanciada y cuidándose. Tiene que haber computadoras, por ejemplo, que no hay en todos los lugares para registrar el sistema nacional, etcétera, etcétera. Pero sí, eventualmente, si tenemos un montón de vacunas, se va a ampliar eso. Córdoba no tiene todavía dificultad, porque eso es otra cosa, hay que vacunar lo antes posible. No es que yo tengo 100.000 vacunas y la hago tirar 6 meses. Si tengo 100.000 y la puedo poner hoy, lo mejor es eso. Entonces, creo que la progresión está hecha. ¿Y qué información así o se avisora, porque es más bien una futurología, de que se va a llegar a un buen porcentaje de vacunación en tiempo, digo, por eso digo de avisorar, pues, saberlo con exactitud sería tener bola de cristal, ¿no es cierto? Pero de esa inmunidad de rebaño, pregunto, que usted cree que tiempo para adelante, cómo se está dando la distribución, la obtención de vacunas. Y depende cuánto es el número. Ya hay apps y hay calculadores automáticos. Obviamente, la tecnología es terrible para eso. Si uno ve un poquito lo más serio, cuando empezamos teníamos 1.000 y pico de días hasta la inmunidad en rebaño. Después con la vacunación bajamos 800 y ahora entre 400 y 300 días. A medida que van llegando más vacunas y se va vacunando, va bajando, pero más o menos la Argentina ronda entre 350 y 400 días hoy, hasta lograr inmunidad en rebaño. Perfecto, yo no sé. Si nos llegan 10 millones de vacunas, baja rápidamente ese número. Creo que Israel, que es la vedette, son 60 días y llegan a inmunidad de rebaño. Ya se han acabado las preguntas. Yo quería, así que creo que hay por lo menos 5 o 10 minutos más y que quiera hacer preguntas. Yo le quería preguntar cómo se vivió o lo vivió usted o qué piensa, como opinión personal, así, sobre el tema de lo que pasó con Solange, que ha marcado un poco, porque tiene mucho que ver con la bioética y nos preguntamos nosotros, los comités se preguntaron, y en cada hospital ha habido pequeños Solange, porque no va llegando aquí y allá. ¿Qué reflexión le merece o cómo evalúa lo que pasó con Solange, ¿no es cierto? ¿Y qué nos podría decir? No sé si tiene una opinión así jugada sobre este tema. Y siempre que una persona le pasa un evento grave, para el médico o el trabajador de salud, es una derrota contundente y sin perdón. Entonces, lo que nosotros hicimos o lo que no hicimos no, no se puede repetir. Claramente no estuvo bien y bueno, es muy difícil. Uno dice, ninguna persona debe tener un evento malo y menos producido por alguna medida o alguna decisión incorrecta. Entonces, digo, dolor, si me pregunta qué siento, y frustración porque uno no quiere que pase eso. Y fue una invitación, no sé si a Intra del COE local fue una invitación a reflexionar medidas, por ejemplo, Solar, más allá de cómo lo agarraron los medios y martillaron duros, ¿no? Sobre la política del COE, Sí, sí, cómo se hacían las cosas. Pero más allá de eso, digo, por eso hablar a nivel como personal, no sé, fue una especie de ver si estamos haciendo bien las cosas, hizo sí, pensar. totalmente. Por eso digo, totalmente. Cuando uno está tratando de hacer tal o cual cosa y pasa eso, tiene que razonar y decir, espera, para, esto lo hicimos muy mal, no tiene que pasar de nuevo, hay que mirar distinto de acá en más, ¿no? Sí, sí, tiene que haber mucha reflexión continua. Sí, sí. Usted sabe que a Intra del área, la doctora Marchetti, no sé si anda por ahí, tenía un segundo retiro y ya volvió, nos preguntaban en esta segunda ola de tener una bioética más presente, de hecho es como el lema anual, bioética presente, me parece que consideramos que si está la bioética, ¿no? Más aceitada, activa, visible, presente, estas cosas se evitarían muchísimo, ¿no? Estos tipos, porque podría haber criterios, ¿no es cierto?, no sé, con sentido común y más humanizado, ¿no? Porque lo que quedó es como Sí. quedó la norma sobre la persona, ¿no? Y eso
Sí, terrible, como nos hizo pensar a todos, de hecho, ¿no? Y nosotros como bioética también, ¿qué estamos haciendo que no estamos en esos lugares ayudando, ¿no? Eso nos quedó un gustito. por eso yo mencioné al principio que me parece correcto que vamos a hablar de los médicos, que todos los médicos tienen que tener educación médica bioética continua. Y lo hace según la demanda del momento de la sociedad, ¿no? Entonces, creo que por ahí nunca hemos estado bien entrenados a eso y lo necesitamos a diario. Desde quién va a tener un respirador, quién va a estar en terapia intensiva, y ahora con la pandemia se exacerbó todo eso. Entonces, creo que la educación, parte de nuestra educación, incluye eso, ¿no? Con los especialistas. Bueno, bárbaro. Yo no sé si alguno quiere hacer preguntas, yo tengo varias, pero no quiero así hacer un cargo de la conversación. José dice, seguramente hubo muchos mini casos online porque en el manejo de la pandemia se dejaron muy de lado los aspectos psicosociales de los pacientes y su familia. Se descuidaron allí todos los principios éticos, cero empatía, dice José, ¿no? Quizás, no sé si su empatía, me parece que le excedió y por ahí la ética necesita una adecuación, no solamente norma, ¿no? Y por ahí se olvidó la realidad y se quedó con, ¿no? Con una de las patas del discernimiento bioético, ¿no? Que sí está la norma, pero también ver qué en este aquí y ahora, ¿no? Por ahí, Sí, no creo que hubo maldad, pero por ahí como hubo mucha estrictez, que, ojo, la ética no se trata de eso, sino de deliberación y prudencia, ¿no? Es decir, que a veces hay que ser estricto y otras veces un poco más blando, sí, ¿no? El término medio. sí. Yo creo que eso. No sé si quiere una palabra final. Son todos agentes de salud los que están participando, hospitales públicos, doc, ¿no es cierto? Muy en la trinchera. Va a haber algunas cosas, gente que está con barbijo porque se ha abandonado un poquito el consultor, se metió a la reunión y sigue ahí laburando así la camiseta. No sé si quiere decirle algunas palabras. Usted como, digo, me parece que hubo mucho interés, mucho de nosotros como asesor del COE y cómo se está pensando las cosas. Entonces una palabrita hasta de aliento hoy que hay un paro convocado por la entidad privada. Y digo, la gente de salud también hay un poco de queja, ¿no? Y más en el agente público. Digo, pero más de hecho están los compromisos, ¿no es cierto?, éticos de cualquier médico, personal de salud con su paciente. No sé, en Sí, ese contexto si quiere decirle algo, ¿no? sí. Siempre voy a estar a favor de los trabajadores de salud, que sobre todo que tienen pocos ingresos y recursos. Globalmente son muy pocos los que realmente la pasan muy bien. Eso es lo primero que tengo que decir. Y es difícil porque uno tiene que seguir día a día, pierde gente conocida, no conocida, pasan cosas graves. Entonces, me parece que eso es difícil, sobre todo si el trabajo no es reconocido en la medida que se debiera, eso por un lado. Segundo, yo estoy haciendo esto, me cuesta mucho a diario, pero la verdad que lo hago con mucho gusto y a lo mejor estaría un poco raro para el mayoría, pero la verdad que cada vez que me citan para alguna cosa de asesoría, me pone contento y no voy a regañadientes y ya llegamos, creo que ya pasamos el año. Y hay que seguir luchando. La medicina es así, la ciencia médica es dura, pero también tiene cosas buenas. Y bueno, esperemos que el próximo paso, que el que estamos dando, sea la vacunación de la gran mayoría, si no de todos los argentinos.